Ya, a ver, buenos días una vez más con todos. Buenos días, Maestro Jesús. Buenos días, jovencitos. Sí, por favor, sigan las indicaciones. Prendan sus cámaras, por favor, jóvenes, ¿ya? Y participen también, intervengan, ¿ya? Pregunten. O parafraseen también, ¿no? Profesor, esto es así, lo entendí bien, lo entendí mal. Así, ¿ya? Es parte del proceso de aprendizaje, les he dicho ya. ¿Ya? Parte de la codificación de la información. O sea, la información que yo te doy, tú tienes que pasarlo a tus propias palabras, a tu propio entendimiento. Y es parte del proceso del aprendizaje. ¿Ya? Bueno, aunque hoy día, más que comprensión, tenemos bastantes datos, ¿ya? Pero igual. Cualquier cosita, pregunta cuando quieras. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Uy, ¿qué pasó? Ya tiene la función. A ver, de nuevo voy a compartir. Ah, por habilitar. A ver, ya está. Ya. Bien, chicos. Hoy ahora corresponde el tema 5, entonces, ¿ya? La sensación. Ujú. Voy a compartir pantalla, a ver si ahora sí no hay problemas. Ahora sí. Ya está. Bien. Bien, chicos, vamos a hablar de la sensación, ¿ya? A ver, cuando hablamos de procesos psíquicos cognitivos, hablamos generalmente de la percepción, la memoria, el pensamiento. La sensación viene a ser la base biológica de la percepción, que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana hablamos de percepción. Insisto, la percepción es un proceso psicológico cognitivo que tiene como base biológica o fisiológica a la sensación. ¿Ya? ¿Y qué es la sensación? Bueno, la sensación, chicos, es un proceso neurofisiológico, dicen algunos, neuropsicológico, dicen otros. ¿Ya? Mediante el cual el sujeto capta las cualidades aisladas de un estímulo a través de los receptores sensoriales, ¿ya? Miren, noten que dice que capta las cualidades aisladas, ¿ya? Porque cuando hablamos ya de integración e interpretación de cualidades, ya estaríamos hablando de la percepción, ¿ya? La percepción, que es el siguiente paso, es integrar, organizar justamente estas cualidades aisladas todavía, ¿ya? En cambio, la sensación es el paso anterior, previo, si ustedes quieren, ¿ya? La base biológica, ¿ya? Captar cualidades aisladas de un estímulo a través de los receptores sensoriales, ¿no? Los receptores sensoriales tenemos ojos, nariz, ¿no? Tenemos boca, ¿no? Para captar estímulos. Muy bien. A ver, otra definición de la sensación es esta aquí. Es eso que convierte la información física en información nerviosa, ¿ya? La información física e información nerviosa, sí, porque al final la sensación se va a realizar ¿dónde? En el cerebro, pues, ¿ya? En un área de la corteza cerebral. Es ahí donde va a ocurrir la sensación. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, vamos a entender cómo, para que ocurra la sensación, se requiere de una estructura, ¿no? Por ejemplo, no bastan los ojos, y hemos visto eso en bases biológicas, ¿se acuerdan? En bases biológicas del comportamiento vimos eso. Para que ocurra la sensación visual, insisto, no bastan los ojos, no. Eh, Además, tienen que intervenir el nervio óptico que está detrás de los ojos y finalmente el lóbulo occipital, que es donde se va a procesar esa información visual, ¿ya? Entonces, para que ocurra la sensación se requiere toda esta base biológica, ¿ya? El receptor, que es el ojo, el nervio óptico, que es la vía aferente, y finalmente el centro nervioso, que es el lóbulo occipital, ¿ya? ¿Está bien? Pues es un proceso que convierte, dice, la información física en información nerviosa. Además, esto lo vamos a entender más cuando veamos el concepto de transducción, ¿ya? Cuando vemos la transducción, ahí vamos a comprender más esto de transformación de información física en información nerviosa, ¿ya? ¿Qué más? La sensación, ¿no? Se inicia con la activación de los receptores sensoriales especializados en función de un tipo de estímulo. Como sabemos, cada receptor sensorial se especializa en captar cierto tipo de estímulos. Por ejemplo, los ojos captan luz y movimiento, ¿no es cierto? No captan olores, no captan sonidos, ¿sí o no? ¿No es cierto?
¿ya? Y así, cada receptor sensorial está especializado. Incluso en los ojos, en la retina, tenemos células en forma de conos y bastones, ¿no? Unos especializados en captar luz, por lo tanto colores, ¿no? Colores que son variaciones de la luz, y otro especializado en captar movimientos, nada más. ¿Ves? Entonces, incluso dentro del mismo ojo tenemos también, en la retina misma tenemos también células especializadas, ¿no? Para captar estímulos específicos, ¿ya? No sé si ustedes vieron la película Jurassic Park, ¿no? Hay una parte donde explican que el tiranosaurio, de noche no podía ver, pues, ¿no? Pero sí captaba movimiento, ¿no? Por eso llega un momento en que dicen, nadie se mueva, ¿no? ¿Está bien? O incluso hay escenas donde el tiranosaurio persigue al que tiene la bengala en las manos, ¿no? Porque la luz tan fuerte sí la podían ver, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto último? Que incluso, ¿no? Los ojos del perro, del humano, del dinosaurio, no son exactamente iguales también, ¿ya? Ahí hablamos de evolución, ¿no? De especialización, ¿ya? De estos receptores sensoriales para captar ciertos estímulos, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es la sensación. A ver, sobre esta primera parte, hijos, ¿alguna pregunta? A ver, con toda confianza. Me dijo el profesor, no entendí muy bien eso de que la Sí. sensación con la percepción, ¿cuál es la diferencia? O sea, solamente por Ya. los estímulos, probabilidades aisladas, nada más. O tiene otras aparte. Claro, claro. Hay otra más. Además, digamos que la percepción es de adentro hacia afuera. O sea, en la percepción intervienen tus experiencias, intervienen tus conocimientos, intervienen en la percepción, ¿ya? En cambio, en la sensación no es tanto así, ¿no? La sensación es más bien la captación de la energía. Es un proceso más físico, si se quiere, ¿no? En cambio, la percepción es un proceso más psicológico, ¿ya? A ver, sabiendo que van a preguntar eso, yo creo que puedo compartir la pantalla, si no, a ver, Lotito, voy a compartir pantalla. A ver, voy a tomar una diapositiva de otro, ¿ya? Para no dejarlos ahí con la duda, ¿ya? No tenemos tiempo, menos mal. A ver, un ratito voy a compartir pantalla de algo más. Un ejemplito más justo de la siguiente clase, ¿ya? En la siguiente clase quiero explicar más esto, pero ya que ha preguntado Jarita, no quiero dejar a nadie con la duda. ¿Ya? Ya. Un minutito, por favor. Ahí está, voy a compartir pantalla, algo para que... Un ejemplo bien sencillo para que entiendan esto. Ya está. Ya, a ver, vamos a compartir pantalla ahora, ¿ya? Para que entiendan a qué me refiero. Ya está. Acá. Ya está. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, mire. ¿Ya? Esto ya vamos a hacer la próxima clase, pero lo adelanto para que quede claro. Mire. La sensación, ¿ya? Es un proceso neurofisiológico, ¿ya? Acá está, ¿ves? Psicofisiológico, dice. En cambio, la percepción ya es proceso psicológico. ¿Por qué? Porque miren aquí, por ejemplo. La sensación aquí sería captar estas manchas, ¿ya? Sensación, estímulos aislados, separados. Entonces tú ves acá manchas negras y espacios en blanco. Eso es sensación, ¿ya? Tú ves, ¿ya? Gracias a tu retina ocular, ves manchas negras y espacios en blanco. Eso es sensación nada más. Pero inmediatamente ahí nomás va a ocurrir la percepción. Porque tú, con los conocimientos que tienes, con la experiencia que tienes, vas a tratar de, ¿qué cosa? Organizar esas manchas negras y esos espacios en blanco. ¿Y qué cosa es lo que ves? A ver, ¿qué ves, Jarita? ¿Qué ves ahí? No te quedas en ver manchas negras y espacios en blanco, sino ¿qué cosa ves? Parece más, ¿cómo se llama? Muchas cosas veo yo. Veo un señor mirando para arriba, hasta de Ya, un gato, ya, ya, una ya, Jarita. montaña, no sé de qué sacar cosas más. Ya, Hay muchas Jarita, cosas. gracias. Gracias. Ya.
Está bien, ¿ves? Lo que está haciendo él es esa información, ¿no? Captada por los sentidos, eso se llama sensación, ¿no? Esa información captada por los sentidos llamada sensación, que son los puntos negros y los espacios en blanco, y ahora está tratando de organizarlo. Eso de tratar de organizar, eso ya sería percepción ya. ¿Ya? Entonces él dice que ve un gato, ¿no es cierto? Un hombre mirando hacia arriba. ¿Alguno ve a un jinete montado en un caballo? Sí. También, ¿no es cierto? Ya ves, eso ya es percepción. Entonces, la sensación es solamente captar algo con los sentidos, ¿ya? En cambio, la percepción ya es organizar esa información, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, sensación, ver acá puntos negros y espacios en blanco, eso es sensación. Percepción, lo unes, lo integras, buscas un sentido. Ah, tienes un jinete montado en un caballo. ¿Ves? Y en estos segundos ya interviene tu experiencia, tus conocimientos. Un niño de 3 añitos, ¿tú crees que podrá ver al jinete acá? No, no lo va a ver. En cambio, ustedes ven al jinete, incluso Jarita veía una persona mirando hacia arriba, pues tú vas a buscar interpretación ya. Esa interpretación ya es percepción, pero solamente ver las manchas nada más, negras y blancas, eso es sensación. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Muchachos, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de la sensación, ¿ya? Listo, a ver, voy a... Y la próxima clase hablaremos de la percepción, ¿ya? Ya voy a volver a la... Les confieso algo, yo normalmente en academia hago juntos ambos, sensación y percepción, ¿ya? Pero el sílabus de ustedes no lo he hecho yo, ¿no? Lo ha hecho una profesora y vamos a trabajar, no hay problema, igual se trabaja, ¿no? No hay problema, ¿ya? Igual trabajamos con... Esta puede ser útil de repente verlo así por partes, ¿no? Ya está. Ya está. Ahora, chicos, entonces esta es la sensación, ¿ya? Proceso neuropsicológico, ¿no? Mediante captamos, a ver si entendiste, ¿no? Cualidades aisladas nomás todavía de un estímulo, ¿ya? Cuando ya esas cualidades aisladas ya la integramos, entonces ya no es sensación, y ya pasa al siguiente paso, que es ya la percepción, ¿ya? Pero además te había dicho que es un proceso, la sensación es un proceso que convierte la información física en información nerviosa, ¿ya? Y sobre eso quiero detallar. Acá tenemos, a ver, las bases biológicas de la sensación, ¿ya? Para que ocurra la sensación, entonces se requiere de una base, ¿ya? De unas estructuras. Por ejemplo, acá, ¿ya? Para que ocurra la percepción visual de lo que acabamos de ver, por ejemplo, ya el jinete y su caballo, ¿ya? Pero para ver antes incluso las manchas, ¿no? Blancas y los espacios, perdón, las manchas negras, los espacios en blanco, primero necesitamos de los receptores sensoriales. En este caso, el ojo, el ojo. Es parte de la sección periférica, el ojo, ¿ya? Está afuera. Luego tenemos una sección conductora, ¿ya? Acá está atrás. El óptico, el nervio óptico, ¿ya? Nervio óptico. El nervio óptico. Atrás del glóbulo ocular está el nervio óptico, que va a llevar la información hasta la tercera estructura es el centro nervioso, donde se procesa la información visual, ya te dije, atrás en el lóbulo, los lóbulos occipitales, hasta ahí. Entonces, para que ocurra, repito, la visión, se requiere de esos tres. Si falla o se lesiona en los tres, no ocurre la sensación, no hay sensación. Supongamos, sufres un accidente, ¿no? Que daña tu retina, tu ojo, ya, ciego. Pero tu ojo puede estar sano, pero surge una lesión, ¿ya? Aquí que daña tu nervio óptico, ciego. Ya puede estar sanos tu ojo y tu nervio óptico, pero sufres un golpe severo en el lóbulo occipital, ciego también, ¿ya? ¿Está bien? Entonces hay varios tipos de ceguera, como tú ves, ¿no? Por diversas razones, dependiendo dónde está la lesión. Si es en el receptor sensorial mismo, si es en la sección conductora o los nervios, o si es en el centro nervioso, ¿ya? El tema que tú tienes que entender es que para que ocurra la sensación se requiere toda esta estructura. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Habrá alguna pregunta? ¿Está claro esto? Porque ahorita voy a entrar a ampliar una por una de estas etapas, ¿ah? O estas bases, perdón. ¿Se entendió, muchachos? Hola, ¿están ahí, no? ¿Cuáles eran las secciones Sí. del cerebro? Ya, el cerebro lo habíamos dividido, a ver, en dos hemisferios, izquierdo y derecho, ¿no? Y cada hemisferio se divide en 4 lóbulos, ¿ya? Lóbulo occipital, que es el que estamos viendo ahorita, lóbulo parietal,
lóbulo temporal que está a la altura de la 100 y el lóbulo frontal que está adelante, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Son los 4 lóbulos, ¿ya? Y las sensaciones ocurren allí, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de la sensación visual en el lóbulo occipital, habíamos visto, ¿no? La sensación del tacto en el lóbulo temporal, no, parietal, ¿no? Tacto y gusto es parietal, ¿no? En el temporal lo que ocurre es la sensación auditiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso habíamos visto, ¿no es cierto? Ya, listo. Vamos a continuar ahora, ¿ya? Ya. Las bases anatomofisiológicas de la sensación, entonces, ya que lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, mira, está, mira, acá 2.1, sección periférica, ¿no? Acá está la sección periférica, luego vamos a ver la sección conductora y luego el centro nervioso, ¿ya? Pero antes quiero explicarte algo, ¿ya? El estímulo, ¿qué es el estímulo? A ver, es cualquier cambio o forma de energía capaz de excitar a un receptor sensorial. Ejemplo, las ondas electromagnéticas que estimulan las células visuales permitiendo la vista. ¿Ya? Entonces, repito, ¿qué es un estímulo? Es eso, es cualquier cambio o forma de energía capaz de excitar un receptor sensorial. ¿Ya? Ese es el estímulo. ¿Ya? Ahora, quiero que entiendas algo, hijos. En el mundo hay mucha energía, pero no todo es estímulo. Se llama estímulo cuando tiene la fuerza suficiente para excitar un receptor sensorial. ¿Está bien? ¿Entendiste? ¿Ya? Insisto, hay mucha energía, pero el hombre no la puede captar todo. Hay muchas cosas que no escuchamos, hay muchas cosas que no podemos oler, hay muchas cosas que no podemos ver. ¿Está bien? ¿Ya? Porque nuestros sentidos son limitados. ¿Ya? Pero ahí está la energía, sino que nosotros captamos un poquito nomás de esa energía, la captamos. ¿No? ¿Y cuándo? Cuando esa energía es capaz, ¿no?, de excitar un receptor sensorial. Entonces ahí ya no hablamos de energía, sino hablamos de estímulo ya. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a ver la sección periférica. Ya. Entonces hay un estímulo, ¿ya? Que puede ser onda sonora, onda electromagnética, un olor, un sabor, etcétera, ¿ya? Esos son estímulos. Listo. La sección periférica es aquella zona del sistema nervioso especializada en captar los diferentes estímulos, ¿ya? Los receptores sensoriales que conforman la sección periférica son células especializadas que se encargan de recibir determinada clase de energía y transformarla en impulso nervioso. ¿Ya? A ver, ejemplo, esto otra menciona ella. Por ejemplo, en el glóbulo ocular, en la retina, tenemos células en forma de conos y bastones. ¿Está bien? ¿Ya? Los primeros te permiten captar la luz y los segundos el movimiento. ¿Está bien? Otro ejemplo, tenemos quimioreceptores en el epitelio gustativo, ¿ya? En el gustativo, aquí en la lengua, pues, ¿no es cierto? Que transforman las moléculas de comida, las van a transformar en impulso nervioso, ¿ya? A ver, un ratito voy a cambiar de lugar para que puedan, para evitar interferencias. Ya, denme un minutito, a ver, por favor. ¿Sí? Un minuto me dan para cambiar de lugar, a ver, para evitar. O mejor terminamos esta parte primero, ¿ya? Mejor terminamos esta parte, luego ya, voy a cambiar de lugar para evitar interferencias. Ya, a ver. Ah, luego tenemos, dentro de la sección periférica, entonces tenemos el receptor, ¿ya? Un receptor. Es la célula nerviosa especializada que se encarga de recepcionar una determinada clase de energía y transformarla en impulso nervioso. Ya hemos visto este ejemplo, pues los conos y bastones son, ¿no?, células altamente especializadas que están en el receptor, ¿ya? Otro ejemplo del receptor, los corpúsculos de Meissner y Pacini, esos están en la piel, ¿ya? Pacini, ¿no? En la piel, ¿ya? Estos me permiten, ¿qué cosa? Captar el calor y el frío con la piel. Yo puedo con la piel, en la piel sentir el calor y el frío, ¿ya? Muy bien. Ahora, estos receptores, ¿ya?, tienen las siguientes propiedades. La excitación, ¿ya? Un receptor sensorial se excita, pero se excita ante determinado tipo de estímulo. Ya te dije, ya, por ejemplo, tu retina ocular reacciona ante la luz, ¿ya? Como, por ejemplo, cuando hay mucha luz, ¿ya?, tus pupilas se contraen. Cuando hay poca luz, en cambio, tus pupilas se dilatan, ¿ya? Cuando te bañas de repente con agua fría, los poros se cierran. Te bañas con agua tibia o caliente, los poros se abren. ¿Ves? Eso es excitación, ¿ya? ¿Qué es la excitación entonces? Es la alteración biológica que sufre el receptor debido a la acción del estímulo, ¿ya? Alteración biológica que sufre el receptor debido a la acción del estímulo. Esa es la excitación,
¿Ya? Ya, a ver acá, mucha atención acá. Y la transducción, que es otra característica, ¿no? O propiedad, perdón, del receptor, ¿ya? El receptor tiene, ya he dicho, varias propiedades. Ya hemos visto una, la excitación. Se excita, se dilata, se contrae, por ejemplo, ¿no? Ya. Otra característica o propiedad es la transducción. ¿Qué es la transducción? Es el proceso de transformación del estímulo en impulso eléctrico, ¿ya? Cualquier tipo de estímulo, que es energía, ¿no? Se va a convertir en impulso eléctrico, ¿ya? Por ejemplo, en el bulbo olfativo, las moléculas de aire se convierten en señal eléctrica. Déjame explicarte esto con una imagen, ¿ya? A ver, mira, ¿ya? Estos son los ojos, ¿ya? Esto es un corte, ¿no? Transversal, ¿no? Estos son los ojos, acá están los nervios ópticos, ¿no? Y acá atrás están los lóbulos occipitales, ¿no es cierto? Ya. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Estos ojos captan luz, ¿ya? Por ejemplo, tú miras tu foco encendido, ¿ya? Ya. Te pregunto, la luz se mete por tus ojos, se mete por el nervio óptico, viaja por tu cerebro y llega hasta acá, hasta los lóbulos occipitales, ¿tú qué dices? La luz se mete por tus ojos hasta tu cerebro, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? A ver quién me contesta. Hola, ¿Cómo dijo? muchachos. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. Cuando tú, por ejemplo, miras la luz del sol, ¿ya? Es luz, ¿ya? La luz se mete por los ojos, aquí, a los nervios ópticos, hasta tu cerebro se mete la luz, y así ocurre la sensación. ¿Qué dices? La respuesta es no, muchachos. No, no. La luz llega aquí, ahí se queda. Aquí, en el receptor sensorial, en el ojo, se transforma. Ahí viene la transducción, se transforma. Y la luz, que es una forma de energía, se va a convertir en impulso nervioso. Las neuronas, te había explicado en bases biológicas, ¿ya? ¿Cómo se comunican? A través de pequeñas descargas eléctricas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la luz se convierte en energía eléctrica. A ese cambio de energía, a esa transformación de energía, se le llama transducción. Lo mismo pasa también con el sabor, ¿ya? El sabor también se convierte en impulso nervioso, pequeñas descargas eléctricas también, ¿ya? Igual, el, cualquier tipo de estímulo, ¿ya? En la piel también. A eso se le llama transducción. Entonces, ¿qué es la transducción? Es la transformación de cualquier tipo de energía en impulso eléctrico. Entonces, la luz se convierte en impulso eléctrico. El sonido, la onda sonora, se convierte en impulso eléctrico. ¿Está bien? Un olor, un sabor, se convierte en impulso eléctrico. Cualquier tipo de energía, ¿ya? Que entra por los sentidos, ¿ya? En el cerebro se va a convertir en impulso eléctrico. A ese cambio, esa transformación, se le llama transducción, que es otra de las propiedades del receptor sensorial, o los receptores sensoriales. ¿Está bien? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. De acuerdo, ya está. Sí, profesor. Gracias. Ahora tener la adaptación sensorial, esto es mucho más fácil de explicar. Los receptores sensoriales se adaptan. Dice, es el cambio temporal de la sensibilidad debido a una estimulación constante. Por ejemplo, al apagar la luz de nuestra habitación, inicialmente se nota oscuro, pero un tiempo después logramos ver las cosas. ¿Ves? O sea, te vas adaptando a esa oscuridad, ¿no? Y al revés también, ¿ya? Tú estás dormido y, no sé, pues porque hay un sismo, de repente tus papás prenden la luz, son 2 de la mañana, prenden la luz, tú abres los ojos y en un primer momento no puedes ver con claridad, ¿sí o no? Te cubres los ojos, hay demasiada luminosidad, ¿no? Pero al cabo de minutos ya tus ojos se acostumbran a esa adaptación sensorial. Otro ejemplo, entras en invierno a la ducha, por ejemplo, en un primer momento sientes el agua muy, muy fría, ¿no? Pero después de un rato tu cuerpo se adapta a esa temperatura. ¿Ves? Eso es adaptación sensorial. ¿Está bien? Ya. Bueno, así hemos terminado de explicar la primera, la sección periférica, que es esta de acá. Acá está la sección periférica, donde está el receptor sensorial, ¿no? Esta es la sección periférica. Ahora vamos a ver la sección conductora, la vía sensitiva aferente, los nervios, ¿no? Tenemos nervio óptico, nervio olfatorio, nervio auditivo, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Eso vamos a ver a continuación. La sección conductora.
Dice, está formada por la vía aferente, de afuera hacia adentro, pues, ¿ya? Esta sección está encargada de transmitir información, impulso nervioso a las áreas sensoriales del encéfalo, ¿ya? Según la variedad sensitiva. Por ejemplo, el nervio óptico lleva el impulso nervovisual, ¿ya? Esa es la sección. El nervio auditivo lleva el impulso nervioso auditivo, pues, ¿ya? Y así, ¿ya? Hay nervio óptico, hay nervio auditivo, hay nervio olfatorio, hay nervio gustativo, etcétera. Esa es la sección conductora, ¿ya? Ay, no sé si acá tengo más imágenes. No. ¿Ves? Aquí también, en el oído, por ejemplo, también, ¿ya? Aquí dentro, ahí está el nervio auditivo, que va a llevar la información que has captado por el oído, ¿no? Al área correspondiente, ¿ya? Listo. Finalmente tenemos el centro nervioso, ¿ya? El centro nervioso es el área del encéfalo donde se reacciona y analizan las señales sensoriales que llegan de los diferentes receptores sensoriales. Aquí es donde finalmente ocurre la sensación. Ejemplo, el centro nervioso táctil es el bulbo parietal, el lóbulo parietal, ¿ya? Ese es el centro nervioso. Entonces vuelvo a explicar. Acá está, sección periférica, en el caso de la sensación visual, ¿ya? Para el caso de la sensación visual. Y la sección periférica, el receptor sensorial, que es el ojo, ¿ya? Sección conductora, el nervio óptico. Centro nervioso, el lóbulo occipital. Ya, ese es en el caso de la sensación visual. En el caso de la sensación auditiva, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo es en el caso de la sensación auditiva? ¿Cómo podría ser? A ver, en el caso de la sensación auditiva sería así, ¿no? Este es el receptor sensorial, ¿no? El oído, ¿no es cierto? Acá tendría que estar el nervio auditivo, ¿no? Y donde se procesa la información auditiva es en el lóbulo temporal, ¿no es cierto? En el lóbulo temporal. Acá está, ¿ves? Acá está. Acá en el lóbulo temporal, la información auditiva, ¿no? La vista en el lóbulo occipital, aquí atrás. El tacto en el parietal. El gusto también en el parietal, ¿no? Ya, el olfato es historia diferente porque se va de frente al rinencéfalo, ¿no es cierto? Eso lo habíamos visto en bases biológicas ya. ¿Ya? Listo. A ver, ¿alguna pregunta? Mientras aprovecho también para cambiarme un ratito del lugar, porque hay interferencia aquí, ¿no? A ver. ¿Está todo claro, muchachos? ¿Todo claro? Profesor, ¿podría repetir esos últimos dos puntos, Sí. por favor? Estaba uno como loquito y estaba con el micrófono apagado. Ya, a ver si me colaboran, pues. Tengo ahorita dificultades yo también aquí. Ya, a ver, muchachos, tienen que participar, ¿ya? Avísenme. A ver, su compañera había preguntado entonces sobre los temas, sobre estas dos partes, ¿no? La sección conductora y el centro nervioso. A ver, presten atención, ya voy a tener que repetirme. Yo estaba explicando, me he dado cuenta que están con el micrófono apagado. Ya, a ver.
La sección conductora y el centro nervioso, ¿ya? Esta primera imagen nos ayuda a comprender. Miren, la sección periférica, hijos, ahí no hay ningún problema. Están los receptores sensoriales. Tenemos, en este caso, por ejemplo, el ojo. Para el caso del gusto, la lengua. Para el caso del olfato, de la sensación olfativa, tenemos la nariz. ¿Ya? Esa es la sección periférica, es el receptor sensorial, ¿no? Y en cada caso, incluso hay células especializadas, ¿no? Está bien, en ese receptor sensorial, que reaccionan frente a determinado tipo de estímulo, luz, sonido, sabor, etc. ¿Ya? Esa es la sección periférica, eso está claro. Ya. Su compañera pregunta sobre estos dos de aquí, la sección conductora y el centro nervioso. ¿Ya? La sección conductora, hijos, es el nervio. ¿Ya? Puede ser el nervio, en este caso, es el nervio óptico, que está atrás del glóbulo ocular. Pero también tenemos el nervio auditivo, que está aquí adentro del oído, ¿no es cierto? También tenemos el nervio olfatorio, ¿no es cierto? Tenemos el nervio gustativo, ¿ya? Esa es la sección conductora, ¿ya? Y se le llama vía sensitiva o aferente porque captan el estímulo y lo llevan, lo conducen al cerebro, pues. ¿Está bien? ¿Ya? También tenemos estas terminaciones nerviosas en toda la piel también, esa es la sección conductora. Luego tenemos el centro nervioso. El centro nervioso es un área del encéfalo, del cerebro, donde se va a producir finalmente la sensación, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿ya? Tenemos aquí, el gusto se procesa aquí. Esto que está verde es el lóbulo parietal, y el gusto se procesa en el lóbulo parietal. El tacto también se procesa en el lóbulo parietal, ¿ya? Entonces, el centro nervioso del gusto, lóbulo parietal. Centro nervioso del tacto, lóbulo parietal. Centro nervioso de la vista, lóbulo occipital, ¿ya? Centro nervioso del oído, acá está el lóbulo temporal, ¿ya? Ahí está. Entonces ya está explicado ahora sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos la sección periférica, donde está el receptor sensorial. Tenemos la sección conductora, que es los nervios que conducen la información al centro nervioso. Y el centro nervioso es una zona o área del encéfalo donde finalmente se produce la sensación. Ahora sí, muchachos, ¿se entendió? Por favor, me contestan. Sí, profesor. Ya, oye, participen, no sean mudos, Sí, ¿ah? profe. O sea, que yo estaba hablando como loquito y ustedes y no me escuchaban y no decían nada ustedes. Ya, listo. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá mismo, ¿ves? Receptores sensoriales, los ojos, nervios ópticos, sección conductora o aferente, y lóbulos occipitales, ¿no? El centro nervioso correspondiente. Listo. ¿Ya? Igual en el caso de la piel, por ejemplo, ¿no? Este es el receptor sensorial, la piel, ¿ya? ¿Está bien? Tenemos luego el nervio sensitivo que lleva la información a la médula y de la médula espinal al cerebro, ¿no es cierto? ¿Ya? Específicamente la información del tacto se procesa en los lóbulos parietales, ¿ya? Listo. ¿Ya? Entonces, para que ocurra la sensación, hijos, la información captada por cualquiera de los órganos sensoriales o receptores sensoriales tiene que llegar, ¿ya?, al cerebro. Listo. Ahora, jóvenes, vamos a ver los umbrales. Los umbrales son los límites de la sensación, ¿ya? Ocurre que nuestros sentidos tienen límites. Ese es umbral sensorial, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero con límites? Por ejemplo, hay ciertas cosas que podemos nosotros oír y hay frecuencias que, por ejemplo, el perro sí oye y nosotros no podemos oír, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso nos muestra que nuestros oídos tienen límites. Y ya ni hablemos si nos comparamos con el murciélago, ¿no? Está bien, ellos pueden oír frecuencias que nosotros no podemos simplemente. Entonces, los límites auditivos del hombre, del murciélago, del perro son diferentes, ¿ya? Lo mismo pasa con el olfato. Está bien, hay cosas que nosotros no podemos oler o a distancias, ¿no es cierto? En cambio, un perro, un lobo, por ejemplo, ¿no es cierto? Dicen que el perro, por ejemplo, tiene el sentido del olfato es 120 veces superior al humano, dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso vamos a hablar ahora, los umbrales o límites, ¿ya? ¿Qué es el umbral entonces? Se define como el límite de la sensación, ¿ya? Y vamos a dividirlo de la siguiente manera: umbral mínimo o inferior, umbral máximo superior y umbral diferencial. Mucha atención, por favor, ¿eh? El umbral mínimo o inferior es la mínima estimulación
capaz de producir una sensación, ¿ya? Mínima estimulación capaz de producir una sensación. Por ejemplo, puede escuchar el sonido de un alfiler al caer al piso, ¿ya? Pero ¿cuál es nuestro límite? Pues a ver, si ese alfiler cae, digamos, a 5 metros de donde estamos nosotros, de repente podemos oír todavía cómo cae ese pequeño alfiler al piso. Pero si estamos, digamos, a 50 metros y el alfiler cae al piso, ¿podremos escucharlo? Probablemente ya no, ya. ¿Está bien? Ese es el umbral mínimo o inferior. ¿Está bien? La mínima estimulación capaz de producir una sensación. ¿Ya? A ver, si te lo vemos en clase, yo haría este ejercicio, te diría, a ver, tú escuchas cómo late el corazón de tu compañero y eso que tú te has sentado a su lado, ¿eh? Pero a esa distancia no puedes oír cómo late el corazón de tu compañero. No puedes, ¿no es cierto? ¿Ya? Tienes que acercar mucho tu oído a su pecho para poder escuchar cómo late el corazón de tu compañero o utilizar un estetoscopio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el umbral mínimo es la mínima estimulación, o sea, o fuerza de la estimulación capaz de producir una sensación, ¿ya? Entonces, se ha hecho estudios, por ejemplo, en lo gustativo. Dice que podemos nosotros sentir una cucharada de sal disuelto en 2 litros de agua. Supongamos que aumentamos más agua, ya no sentiríamos ya la sal. O por ejemplo, dice que podemos ver una vela encendida hasta a 30 kilómetros de distancia, una vela encendida y en la oscuridad, por supuesto, ¿no? Más lejos ya no la podríamos ver. Y así, ¿no? O nuestra piel, por ejemplo, es tan sensible que puede incluso sentir cuando cae el ala de un mosquito, dice, por ejemplo, ¿no? Algo que pese menos no lo vamos a poder sentir. ¿Está bien? Esos son los umbrales mínimos o inferiores. Y los umbrales máximos o superiores, bueno, es el nivel de estimulación que provoca una excitación de máxima intensidad, ¿ya? Pero si la estimulación se incrementa más, no se captan dichos aumentos o se capta distorsionadamente. Ejemplo, escuchar la música en un concierto, ¿no? Junto al parlante. Tú te paras junto al parlante, mucha bulla ya. Tu oído ya llegó a su máximo tope ya, ¿ya? ¿Cómo sabes? Porque comienzan a subir más volumen y tú ya no notas ya la diferencia. Porque ya llegó a lo máximo ya tu oído, a su tope, a su umbral máximo. Si sube más volumen, tú no lo sientes. Más bien comienzas a sentir que te duele el oído o comienzas a escuchar la música media distorsionada porque hay demasiado volumen, ¿ya? Entonces ya has superado tu umbral máximo, pues cuando sientes la distorsión o sientes que te hace daño, has superado tu umbral máximo, ¿ya? Igual a ver con la luz. Un poco de luz te permite ver mejor, pero mucha luz te ciega, ¿sí o no? Ya has superado tu umbral máximo. ¿Está bien? Ya, ese es el umbral máximo superior. ¿Ya? Finalmente tenemos el umbral diferencial. ¿Ya? Ah, por si acaso, también hay umbrales de dolor. Hay cosas que te ven mucho, pero hay un punto en que ya superas ya tu umbral de dolor y ya no sientes más dolor del que sentías ya también. ¿Ah? El umbral diferencial, chicos, para terminar, ya esta parte, es la mínima diferencia que existe entre dos estímulos para provocar un cambio en la sensación. Esa es diferencial, ¿ya? Mínima variación. Ejemplo, al comparar el sabor de dos vinos, un catador constata una pequeña diferencia, ¿no? ¿Ya? Ese es umbral diferencial, ¿no es cierto? Diferencia. Te va a decir, este vino lo han hecho con uva quebranta y este vino de acá lo han hecho con uva borgoña, por ejemplo, ¿ya? Él puede sentir esa diferenciación que es mínima, pero él la siente, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en colegio, a la salida del colegio una vez, había gente que te proponía que tú distingas cuál es Coca-Cola y cuál es Pepsi-Cola. Te daban 2 vasitos de gaseosa, ¿no? Pepsi y Coca. Si tú logras diferenciar cuál era Pepsi, te regalaban un six-pack de latas de gaseosa Pepsi, pues, ¿no es cierto? Entonces varios ahí probamos. La mayoría nos equivocábamos, ¿ah? Porque el sabor es muy, muy, muy parecido, ¿no? Así es. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, no, la coca es un poco más fuerte, bueno, más gas, bueno, eso es un umbral diferencial. Otro ejemplo de umbral diferencial, a ver, para diferenciar. Cuando un músico en un concierto, por ejemplo, antes de empezar el concierto, comienza a afinar la guitarra, ¿no? Ajusta las clavijas, las suelta ¿no? Y prueba, tin, 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 con los dedos, ¿no? Para la mayoría de nosotros suena igualito, pero para él, ¿no? Para él que tiene un oído entrenado, no. Hay diferencias, falta ajustar, está desafinado este instrumento musical, dice.
¿Ves? Umbral diferencial. ¿Ya? O por ejemplo, los esquimales. Lo que para nosotros es blanco, para ellos son 7 colores diferentes. ¿Sí? ¿Ya? 7 variaciones de blanco tienen los esquimales, por ejemplo. Ese también es umbral diferencial. ¿Ya? A ver, muchachos, ¿se comprendió el tema de los límites de las sensaciones? Los umbrales mínimos, máximo y diferencial. Sí, profesor. Sí. De acuerdo. Gracias, muy amables. Gracias. Ya. Ahora vamos a ver las modalidades sensoriales. Pregunto, ¿existirá el sexto sentido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, muchachos? Les tengo noticias, sí existe el sexto, séptimo, octavo sentido, ¿ya? Ahora vamos a descubrir de qué se trata esos, ¿ya? No te adelanto, no es lo extrasensorial como algunos están pensando, ¿ah? No, nada de eso. A ver, déjenme explicarles. Existen los 5 sentidos básicos: visión, audición, olfacción, gusto y tacto, ¿ya? A estos sentidos básicos se le llama sensaciones exteroceptivas. ¿Por qué se le llama sensaciones exteroceptivas? Porque, ¿ya? La estimulación viene del exterior, ¿ves? Exterior es del exterior, ¿ya? La luz viene del exterior, el sonido viene del exterior, el olor, el sabor, ¿ya? La estimulación viene del exterior, por eso se llaman sensaciones exteroceptivas, ¿ya? Estos 5 sentidos básicos que tú ya conoces. Ahí está, ¿no? Ojo, oído, tacto, olfato. Ahora, existe otra sensación más, otro grupo de sensaciones que se llaman propioceptivas. Mucha atención a propioceptivas. ¿Por qué crees que se llaman propioceptivas? Porque la estimulación es de tu propio cuerpo, propioceptivas, de tu propio cuerpo. Y ahí tenemos las sensaciones vestibulares y las sensaciones llamadas sinestésicas o kinestésicas. Es lo mismo, ¿ya? Con C o con K se escribe, ¿ya? Es lo mismo, sinestésico, kinestésica, ¿ya? O sea, acá tenemos ya, mira, sexto y séptimo sentido. ¿Qué es la sensación vestibular, primero, hijo? La sensación vestibular es esta de acá, la del equilibrio, ¿ya? Equilibrio. Esa pared en una pierna y mantiene el equilibrio. Esa es la vestibular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú subes al ascensor o viajas en un bus que va muy rápido, como el chino o los chinos, por ejemplo, tú sientes que pierdes y recuperas el equilibrio, ¿ya? Esas son sensaciones vestibulares. O cuando después de haber dado vueltas en un juego, ¿no? Mecánico, por ejemplo, o por tu cuenta, dar vueltas, girar, por ejemplo, antes de romper la piñata, ¿no? Pierdes el equilibrio o lo recuperas. Eso es sensación vestibular. La sensación de recuperar y perder el equilibrio es la sensación vestibular. Se siente, es una sensación. ¿De acuerdo? Ya, tenemos también las sensaciones sinestésicas o kinestésicas, son estas de aquí. Tenemos terminaciones nerviosas en cada músculo, tendón y articulación. Entonces podemos sentir nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí ella seguro está sintiendo aquí, ¿no? Como el muslo, ¿no es cierto? El muslo se estira, ¿no es cierto? Los músculos del muslo se estiran. Aquí atrás con mayor razón todavía, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso ella siente cómo se flexiona sus tobillos, ¿no? Cómo flexiona sus tobillos. ¿Está bien? También están trabajando aquí sus abdominales también, ¿ya? Entonces podemos sentir cada músculo en nuestro cuerpo, los tendones, las articulaciones, ¿ya? A esa sensación se le llama sensación sinestésica o kinestésica. Para que nunca te olvides, acuérdate tú del kinesiólogo. El kinesiólogo justamente trabaja con músculos, con tendones, ¿no es cierto? ¿Ya? De tal manera que hasta cuando tú caminas, tú puedes sentir cómo la pierna sobre la que recuestas el peso, ¿no es cierto?, se tensa, se endurece, ¿no? Y la otra se relaja. Es rápido ese cambio, ¿no? De una pierna a la otra. Si tú prestas atención, vas a sentir. Eso se llama sensación sinestésica o kinestésica. ¿Ya, muchachos? Listo. Además tenemos las sensaciones interoceptivas. Ah, mira. Las exteroceptivas, sensaciones del estímulos del exterior. Propioceptivas de mi propio cuerpo, mi equilibrio, mis músculos. Y las interoceptivas son del interior, ¿ya? Y aquí tenemos las sensaciones senestésicas. Mira, con EA no vais a confundir, las otras son sinestésicas. Estas son senestésicas, o también llamadas viscerales. ¿Está bien? ¿Ya? Lo que pasa es que tenemos terminaciones nerviosas en los órganos internos, procesos interoceptivos.
Por ejemplo, tenemos terminaciones nerviosas en la vejiga, de tal manera que cuando la vejiga se llena, yo tengo la sensación de querer orinar. ¿Te das cuenta? Esa es interoceptiva, o senestésica, o visceral. También tenemos terminaciones nerviosas en el estómago. Entonces, a cierta hora, los jugos gástricos, ¿no?, salen allí, ¿no? Y como no hay comida, comienzan a quemar el estómago. Y yo siento hambre, siento que me quema el estómago además, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas son sensaciones también senestésicas en el estómago. O en los riñones también, por ejemplo, tenemos terminaciones nerviosas, ¿no es cierto?, que nos permiten sentir también dolor ahí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, senestésicas, hambre, sed, deseo de miccionar, dolor de estómago. Incluso tenemos terminaciones nerviosas también en los intestinos, ¿sí? Hay muchas terminaciones nerviosas en los intestinos, les cuento. Después del cerebro, donde hay más terminaciones nerviosas, dice que es en los intestinos. Por eso a veces siento los cólicos, porque hay, ¿no?, retortijones ahí, ¿no?, en los intestinos, ¿ya? Esas son las sensaciones interoceptivas. Listo. Para más detalles, acá tenemos un cuadrito, ¿ya? Vamos a ver primero la sensación. Estas son las extroceptivas, ¿te acuerdas? Extroceptivas. Visión, audición, sensibilidad cutánea es el tacto, ¿no? Olfacción y gustación. A ver, empecemos por la visión. El estímulo normal es la energía luminosa, ¿ya? El órgano receptor, el ojo, profesor, sí, pero en el ojo tenemos, te dije, células en forma de conos y bastones, ¿no?, que nos permiten captar la luz y el movimiento. Destino encefálico, ¿en qué parte del cerebro o del céfalo ocurre la sensación? En el lóbulo occipital. Cualidades sensoriales, ¿qué podemos captar en la sensación visual? Forma, profundidad y color, ¿ya? Tenemos la modalidad sensorial de la audición, energía acústica, el órgano de Corti, que está en la cóclea, ¿ya? Eso está adentro en el oído, ¿no es cierto?, en la cóclea. Yo creo que por acá había una imagen, ¿no? Acá está la cóclea. ¿Está bien? ¿Ya? Acá está, mira, cóclea. Acá, esta es la cóclea. ¿Está bien? Ya. Ya. ¿Dónde se procesa, a dónde se lleva esa información? ¿En qué partes ocurre sensación? En el lóbulo temporal. Acá la altura de la 100 son los lóbulos temporales. ¿Ya? ¿Qué cualidades sensoriales tenemos? Podemos captar sonidos, notas y ruidos. La sensibilidad cutánea, energía mecánica y térmica. Energía mecánica, por ejemplo, presión. Cuando alguien te peñizca, eso es presión mecánica. Tú sientes el dolor. Térmica, frío y calor, ¿ya? Tenemos terminaciones nerviosas libres en la piel, ¿ya? En toda la piel. ¿Está bien? ¿Dónde se procesa la información del tacto de la piel? En el lóbulo parietal. ¿Qué podemos sentir? Presión, les dije ya, presión mecánica, dolor, temperatura, texturas. Cuando hablo de texturas, me refiero a que si algo es áspero, liso, suave o rugoso, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la olfacción. Aquí tenemos sustancias volátiles, ¿no? ¿Por qué se llama volátil? Porque ¿qué cosa es un olor? Un olor son sustancias químicas que están disueltas, ¿dónde? En el aire, pues se llaman volátiles, ¿ya? Cilios olfatorios en las fosas nasales, ¿ya? Ese es el órgano receptor. Tenemos cilios olfatorios en las fosas nasales. A ver si aquí hay. ¿Ves? Acá están las fosas nasales. Acá están los cilios, ¿ya? Olfatorios. Acá, adentro, adentro. Cilios olfatorios. Listo. ¿Dónde se procesa la información? Este va de frente al rinencéfalo. ¿Qué podemos captar? Olores. ¿Está bien? Listo. La otra modalidad sensorial es la gustación. Gustación. ¿Está bien? El gusto. Estímulo normal, sustancias solubles. Porque, a ver, otra vez preguntémonos. ¿Qué es el sabor? El sabor son sustancias químicas disueltas, harina soluble, disueltas en la saliva. Ese es el gusto, ¿ya? Tenemos papilas gustativas en la lengua y en la región de la boca, ¿no? Papilas gustativas, ¿no? Incluso, no sé si aquí está,
Miren, incluso las papilas gustativas también son diferenciadas. Tenemos papilas gustativas especializadas en el sabor dulce. Mira, aquí en la punta de la lengua, dulce. Tenemos papilas gustativas especializadas en captar lo salado. Está acá, más atrás. ¿Ya? Tenemos papilas gustativas para captar el sabor ácido, un poquito más adentro. Y tenemos papilas gustativas para captar el sabor amargo al fondo. ¿Te das cuenta? Son células especializadas. ¿Ya? Listo. Ya. A ver, ¿alguna pregunta sobre las sensaciones exterocelares? Visión, audición, sensibilidad cutánea, olfacción o gustación. ¿Todo claro, muchachos? Sí, profesor. Sí, Sas. Gracias, muy amable. Ya, voy a continuar entonces, ¿ya? Ahora vamos a ver las sensaciones propioceptivas. ¿Cuáles son? La sinestésica y la vestibular. ¿Se acuerdan? ¿No? Sinestesia o kinestesia y la vestibular. ¿Está bien? Y vamos a terminar con la interoceptiva, que es la senestesia. ¿Ya? Muy bien. A ver, empecemos con estas dos de aquí, que son propioceptivas, ¿ya? La sinestesia, o también llamada kinestesia. Incluso te dije, para que no te olvides, acuérdate del kinesiólogo, ¿ya? Sinestesia o kinestesia, energía mecánica. Tenemos terminaciones nerviosas en los músculos, articulaciones y tendones. ¿Está bien? Y esa información va a ser procesada en el lóbulo parietal, de tal manera que podemos sentir, pues se llama sensación, porque podemos sentir, ¿qué cosa? El movimiento. Cuando tú te mueves, tú sientes el movimiento, ¿ya? La postura de los segmentos corporales, ¿ya? Movimiento y postura de los segmentos corporales, ¿ya? Entonces, cuando caminas, corres, montas bicicleta, ya tú sientes cómo trabaja cada músculo de tu pierna, ¿ya? El muslo, las pantorrillas, ¿no es cierto? Cómo se contrae y estira, por ejemplo, las articulaciones de tu rodilla, del tobillo, ¿ya? ¿Está bien? Cuando haces planchas, por ejemplo, pesas, trabajas bíceps, tríceps, ¿está bien? ¿Ya? Articulaciones, movimiento de las articulaciones, cuellos, codos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muñecas, etcétera. Ya, esa es la sinestesia. Fácil, ¿no? Luego tenemos la sensibilidad laberíntica o vestibular, ¿ya? Se le llama así, vestibular o laberíntica, ¿ya? Fuerzas mecánicas y gravedad es lo que podemos sentir, ¿no? Tenemos canales, ¿dónde está este órgano? Tenemos en los canales semicirculares del oído interno, laberinto auditivo, sí. El sentido, hijos, del equilibrio está en el medio de los dos oídos. Ahí en el medio de los oídos, ¿ya? En coordinación con el cerebelo, allí está el órgano que nos permite sentir el equilibrio, ¿ya? El equilibrio. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Dónde se procesa esa información? En los núcleos vestibulares del tronco encefálico, que me permiten sentir equilibrio y movimientos de rotación y aceleración de todo el cuerpo en el espacio. Entonces, por ejemplo, tú puedes, la sensación cuando estás en una hamaca o en un columpio, sientes que te mueves, ¿no? Y constantemente tienes que estar recuperando tu equilibrio. Además, sientes la rotación de tu cuerpo también, ¿ya? O también la gravedad. ¿Cuándo sientes la gravedad? Cuando, por ejemplo, viajas en un ascensor, ¿no es cierto? Bueno, aquí en el Perú no hay edificios muy grandes, pero si viajaras en uno que cuando más grande, más rápido son los ascensores, pues, ¿no es cierto? Entonces, de repente alguna vez has sentido como, dices, no, ¡ay! Siento que mi estómago se ha bajado hasta mis tobillos, dices, ¿no? ¿No es cierto? Por la gravedad, ¿no? ¿Está bien? O en los juegos mecánicos también puedes tener esas sensaciones laberínticas o vestibulares, ¿ya? Donde puedes sentir, repito, el equilibrio, cómo lo pierdes y recuperas, el movimiento de rotación de tu cuerpo, la aceleración de tu cuerpo, la gravedad, ¿ya? Muy bien. Finalmente, habíamos hablado de las sensaciones orgánicas o senestesia, o senestésicas también se le llamaba, ¿no? Entonces, teníamos terminaciones nerviosas, dice, musculatura lisa de los órganos internos, ¿ya? En los órganos internos también tenemos terminaciones nerviosas. Entonces te mencioné la vejiga, el estómago,
los intestinos, ¿ya? Ahí hay terminaciones nerviosas, ¿ya? ¿Dónde se procesa esa información? En el lóbulo parietal. ¿Qué nos permite sentir dolor? Los dolores de estómago, por ejemplo, son frecuentes, ¿no? En realidad no siempre es estómago, a veces es en los intestinos, ¿no? Entonces el doctor te va a preguntar por eso qué tipo de dolores, qué sientes. ¿Sientes un nudo? ¿Sientes retortijones? ¿Sientes hinchazón? ¿No? Porque a veces hay dolor porque te has llenado de gases, sientes como hinchado tu estómago. A veces sientes retortijones, ¿no? ¿Está bien? O otras veces sientes una opresión, etcétera, ¿ya? Dolor, presión de los órganos internos por hambre, sed, cansancio o algo similar. ¿Está bien? Eso gracias. Esas sensaciones son llamadas orgánicas o senestésicas. Ya está. Listo. ¿Alguna pregunta? El tema de ir a breve nomás. A ver, muchachos, ¿preguntas? ¿Está claro entonces? Profesor, Sí. Sí, a ver. Sí. disculpe, y cuando hay un dolor producido por el mal funcionamiento del corazón, ¿sería anestésica o interoceptiva? Es lo mismo, pues. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, esa partita, gracias por tu pregunta, ¿ya? Me va a permitir reforzar lo que ya dije ya. Mira. ¿Mm? Sensación interoceptiva. ¿Cuáles son las sensaciones interoceptivas? Hay una sola. La senestésica o visceral se le llama, ¿ya? Corazón, riñón, estómago, ¿ya? Cualquier órgano interno es senestésica, sino que a ella se le llama sensaciones interoceptivas, ¿ya? Son la misma, ¿ya? Las sensaciones propioceptivas sí son varias, ¿no? Tenemos dos ahí, vestibulares y kinestésicas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, senestésica o interoceptiva es lo mismo. Claro, que ¿cuál sería la respuesta más específica? Si ocurriera que ocurren esas dos, te ponen esas dos opciones, ¿no? ¿Cuál sería la más específica? Senestésica, dices, que es más específica. ¿Ya? En realidad, cualquiera de las dos estaría bien, ¿no? ¿Ya? Si hay una pregunta, sí creo, ¿no? He visto ahí en el cuestionario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Muchachos. No creo, profesor. Muchachos, caramba. Gracias, gracias. Estos mudos, caramba. Debe ser también difícil acostumbrarse a esto a las clases virtuales, ¿no? Para mí también lo es, ¿eh? La ventaja es que puedo mostrarles bastantes imágenes, ¿no? Puedo compartir imágenes. La desventaja es que no puedo yo conversar con ustedes directamente y saber si están comprendiendo o no, ¿no? Incluso preguntar, aunque preguntar sí puedo, y eso voy a hacer ahorita, ¿ya? Práctica dirigida. Muy bien. A ver, vamos a ver quién está con la cámara apagada. Ah, mira, todo está con la cámara prendida. Muy bien, ¿ah? Te decía. Ya. Colan Suyón. ¿Quién es Colan Suyón? Por favor, me contesta. Sí, Colan. profesor. Sí, profesor. Ahí, ahí, hijito. Se quedan en la sensación nomás. En tú es integrarla y escuchar música. Eso es percepción. ¿Ya? Entonces la respuesta 1, como dijo su compañero, es la de en los animales existe sensación, más no existe percepción en algunos aspectos. ¿Ya? Listo. ¿Se comprendió? ¿Quieren otro ejemplo para la pregunta 1 o está clara? ¿Está claro? Sí. A ver, un ejemplito más. Igual yo insisto, por lo demás se quedan mudos. Ay, caramba, estos muchachos. A ver sus caras, a ver sus caras, a ver. En los ojitos se nota cuando comprenden o no comprenden, pues. A ver, otro ejemplo, ¿ya?
Miren, les comento algo. ¿Quién tiene mejor vista? ¿El hombre o el águila? El águila, pues sí o no, ¿no es cierto? El águila tiene una vista mucho más poderosa. Ya, eso a nivel de sensación, ¿ah? A nivel de sensación. Pero si vamos a la percepción ya, y eso ya es psicológico, el hombre puede, por ejemplo, diferenciar, ¿ya? Esta es la letra N, es la N, esta es la E, esta es la C, esta es la D, esta es la P. El hombre puede diferenciar y hasta leer. En cambio, el águila puede tener una supervisión, pero no puede leer, no puede diferenciar signos, menos entenderlos, ¿te das cuenta? Entonces, su sensación visual es superior, pero a nivel perceptual, que ya es un proceso psicológico, no pasa nada, el águila no puede competir con el hombre, pues. Entonces, como verás, no es solamente pues, el órgano sensorial, sino que el cerebro que respalda, ¿ya? A este órgano sensorial. Por eso incluso algunos especialistas, ¿sabes qué dicen? Dicen que en los hombres no se deberían llamar órganos sensoriales, porque el hombre no tiene órganos sensoriales, el hombre tiene órganos analizadores o órganos de percepción, así se debería llamar, ¿no? Órganos analizadores o de percepción, no solamente órganos sensoriales, ¿no? Así dicen algunos. ¿Ya? Listo. La pregunta número 2 la va a responder el joven Astopillo, ¿ya? Astopillo. A ver, Astopillo, escucha. El aliento, luego de un día arduo de estudio, corresponde a una sensación. A ver, ahí te quiero ver, Astopillo. A ver. Sinestesia, sinestésica. Muy bien, ¿ah? Yo pensé que iba a fallar. Porque aquí también fallan, ¿eh? En esta pregunta fallan. Algunos dicen, cansancio. Ah, ya los músculos cansados. Entonces, profesor, es sinestesia o kinestesia, dicen algunos la. Pero no, Astopillo no se ha equivocado. Astopillo ha dicho bien, la C, sinestésica. Porque acá dice cansancio, ¿por qué? Por un arduo día de estudio, es agotamiento. Si el cansancio fuera muscular, sería kinestésica o sinestésica, pero como acá habla cansancio, agotamiento por estudio, es sinestesia. En otras palabras, si por ejemplo en una pregunta te dicen el sueño, ¿qué tipo de sensación es el sueño? Igual que el hambre o la sed. Sueño, hambre o sed es una sensación senestésica o interoceptiva, ¿ya? Senestésica o interoceptiva, ¿ya? Si el cansancio es muscular, ahí sí es kinestésica, ¿ya? Entonces tú tienes que saber diferenciar, ¿ya? Leer bien el texto, ¿ya? Y cómo te lo van a plantear. ¿Se entendió, chicos? O doy más ejemplos, no hay ningún problema. Tiempo tenemos hoy día. ¿Se entendió? A ver. Grisel, ¿se entendió, hijita? Ya, listo, ya está. Ya dice que sí. Ya está. Vamos a continuar. Pregunta número 3 ahora. A ver. A ver. Ya. A ver, muchachos. Tito Malki. A ver, Tito Malki. Ya, a ver, hijo. Vas a responder la pregunta 3. ¿Ya, Tito? Dice así. Felipe siente que sus músculos se tensan por trabajar como cargador. Según el caso, se puede afirmar que, a ver, Felipe experimenta una sensación cutánea. A ver, Tito, ¿eso está bien? ¿Eso es verdadero o falso? Tito. La primera es falsa. Claro, falso. La cutánea sería tacto, ¿sí o no? Entonces, con la cutánea, sentir si algo está caliente, frío, si es áspero o si es suave, eso sería cutánea. Pero acá habla de sensación, ¿no? Dice muscular, o sea, kinestésica, ¿no? Ni hablar, esa no es, ¿ya? Muy bien. La tensión muscular es una sensación kinestésica. ¿Y esa, Tito? Esa es verdadera. Claro, muy bien. La 3. Sentir tensión es una sensación vestibular. ¿Qué Esa es dices? falsa. Esa es falsa. Falso. Muy bien, claro. Porque vestibular es equilibrio, ¿no es cierto? Equilibrio. O por último, la gravedad, ¿no? Ya, entonces, solamente es correcta la afirmación número 2. La respuesta, entonces, Tito, es la alternativa D, ¿no es así? Sí, profesor, la alternativa de...
Gracias, Tito Malqui, muy amable. Sí, muy bien respondido por su compañero Tito Malqui. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? A ver, cuidado, otro error frecuente es confundir la sensación cutánea con la kinestésica y no es lo mismo, ¿ya? Cutánea es tacto, ¿ya? Si algo es áspero, liso, rugoso, ¿no? Suave, ¿está bien? En cambio, la kinestésica es la tensión muscular, ¿no? Si tu músculo está, ¿no? Duro, por ejemplo, cuando tú montas bicicleta, después de un rato, tu pantorrilla se ponen duras, ¿no? Más si vas en subida todavía, parece piedra tu pantorrilla, por ejemplo, ¿no? Esa es kinestésica. Acuérdate del kinesiólogo. Los futbolistas hablan a cada rato, ¿no? De que se lesionó de los aductores, que tiene una lesión en la rodilla, ¿no? ¿Está bien? Esas son sensaciones kinestésicas, ¿ya? Muy bien. 4, a ver, ¿quién va a responder la 4? A ver, Maraví. Maraví. Oye, Maraví lo conozco también, ¿no, Maraví? Maraví. A pesar que ha cambiado bastante. Qué rápido crecen ustedes, muchachos. Qué rápido crecen ustedes y qué rápido envejezco yo. Caray, así es la vida. Pues ya, a ver, Maraví. La pregunta 4. La sensación de malestar digestivo a causa de una indigestión es una sensación. A ver, Maraví, te escucho. Profe, estoy en dos, profesor. Sí. No entiendo. ¿Cómo en dos? Vestibular y sinestesia. Ah, ya, estás en duda entre dos. Vestibular o sinestésica. Creo que es vestibular. Pues. Ya. No hay problema. Ya, pero presta atención, Maraví, porque estás equivocado. ¿Ya? Estás equivocado. Ninguna de las dos alternativas era. Ni vestibular ni sinestésica. Cuando hablamos de indigestión, ¿ya? Indigestión quiere decir que me duele adentro, el estómago o los intestinos, ¿está bien? Cuando es estómago, intestinos, órganos internos, esa es sensación senestésica. La respuesta era la B. Senestésica, mucha atención, ¿eh? Senestésica, órganos internos. Por eso también se le llama interoceptiva, porque la sensación está, o el estímulo es dentro de nuestro cuerpo, adentro, íntero, el interior, ¿ya? Está en la senestésica, ¿ya? Entonces me duele el estómago, me duele, no sé, los riñones, ¿ya? Alguna sensación interna, ¿ya? Náuseas, cólicos, ¿ya? Hambre, sed, deseo de miccionar, todas esas sensaciones son senestésicas, internas, ¿ya? ¿Está bien? A ver, de repente una imagen te ayuda a recordar, porque se ha escuchado, yo sé que Maraví escucha las clases. Acá está, ¿ves? Interoceptivas o senestésicas. Mira, incluso también se le llama viscerales también, ¿ya? Órganos internos, mira, acá está, estos son los riñones, el estómago, los intestinos, ¿ya? Esos son sinestésicas. En cambio, la vestibular o sinestésica son propioceptivas. Te dije que la vestibular, o también llamada laberíntica, ¿ya? Vestibular o laberíntica, tiene que ver con el equilibrio, el sentir la rotación de tu cuerpo, el movimiento de tu cuerpo, etc. La sinestésica o kinestésica, acuérdate, el kinesiólogo es músculos, tendones, articulaciones. ¿Ya? ¿Se comprendió, hijo? Ahora sí. A ver, Sí, Maraví. profesor. Ya, hijito. Atento, atento. Mira, Pues sabes que Maraví. tengo mala conexión, profesor. Por eso no lo escucho muy bien a veces. Ay, papito, ya, hijito, no te preocupes. Ya, no te preocupes. Yo sé que eres un buen estudiante, aunque cuando eras más pequeño, un poquito distraído eras. ¿Ah? A veces yo por eso decía, este muchacho, caray, tanta capacidad y la desperdicia, porque un poquito distraído eras. Bueno, pero yo te creo. Sí, seguro es la mala conexión. A veces me pasa también a mí. ¿Ya? Muy bien. Listo. 5. A ver, muchachos. Sentir que perdemos el equilibrio por estar de pie en un tren en movimiento. ¿Ya? O sea, sientes que pierdes el equilibrio porque estás en pie en un tren en movimiento. La afirmación hace referencia a una sensación. A ver quién va a responder a esta pregunta. A ver, salvo que hay algún voluntario.
Ustedes no se ofrecen voluntarios porque... Ah, mira, Torreblanca. Cara, este muchacho no lo conozco, aunque le estoy viendo la frente nomás. Ya, Torreblanca. A ver, Torreblanca, por favor, vas a participar, ¿ya? A ver, Torreblanca. Bueno, el apellido me suena porque le veo la frente nomás a él, ¿ah? Ya, a ver, Torreblanca. Contéstame, por favor. A ver, escucha. Sentir que perdemos el equilibrio por estar de pie en un tren en movimiento. La afirmación hace referencia a la sensación. A ver, uno, de tipo vestibular o estática. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? La palabra estática de repente te confunde porque no la hemos mencionado, ¿no? Sí, lo que pasa es que algunos le dan más nombres, ¿no? Vestibular, laberíntica, ¿no? ¿Ya? Puede ser también estática. A ver, Torreblanca. Entonces, sabiendo eso, la primera, ¿qué sería? ¿Verdadera o falsa? ¿Qué dices? Torreblanca, ¿qué pasó, hijito? Si estás pensando, tienes que decir, mi hijito, profrotito, yo te espero. Torreblanca. Torreblanca, ¿me escuchas? Hijo, ¿me escuchas o no me escuchas? Creo que tiene problemas con el audio. Ah, ya. A ver. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ya, Ya. ahora sí. Ahora sí, Torreblanca. A ver, ¿cuánto te hemos esperado? ¿Eh? A ver, hijo. Laura, sí, ¿verdad? Le está escribiendo en el chat. Ya. La primera, ¿qué Sí, verdadero. dices? Es verdadero. La segunda, interoceptiva o senestésica. No, no tiene que ver con los órganos sensoriales. Ah, exacto, muy bien. Y la tercera, sinestésico o kinestésico. No. No, tampoco, ¿no? Alguien diría, pero cuando uno se mueve los músculos, pero acá no aluden a eso, ¿no? Aunque tú podrías suponer, ¿no? Tú podrías suponer que igual, pues, si te mueves, sientes también tus músculos, pero estamos suponiendo, ¿no? Lo que sí está clara es la afirmación una, ¿no? Gracias, Torreblanca, gracias. Que, ¿ya? En tren en movimiento, ¿no? La sensación de equilibrio es la vestibular o estática, ¿no? Entonces, solo uno, ¿cierto? ¿Ya? Tú también cuando viajas en el chino, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sientes, ¿no? El equilibrio y desequilibrio, ¿no? Es más, tú que eres joven y tienes buen sentido del equilibrio, es más, cuando el carro va a voltear a la derecha, por ejemplo, entonces tú sabes que tu cuerpo va a ser impulsado hacia atrás. Entonces, ¿tú qué haces? Tiras el cuerpo hacia adelante, ya te adelantas, ¿sí o no? ¿No es cierto? Si el bus va a voltear a la izquierda, sabes que tu cuerpo va a ser tirado hacia adelante, entonces haces lo contrario, tiras tu cuerpo hacia atrás ya. Y hasta te adelantas todavía, ¿sí o no? Para mantener tu equilibrio, para mantenerte sobre tu eje, hasta te adelantas, tú que viajas, ¿no? En, en los buses que van a veces rápido, ¿no? Como el chino, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien, continuemos. A ver, dice, un recién nacido capta estímulos de forma aislada y ello evidencia al proceso cognitivo denominado, pero a mayor edad, por influencia social, desarrollará el proceso conocido como, a ver, ¿quién va a responder esta pregunta? A ver, Grisel, contéstame la pregunta 6, por favor. La C. La C también, ¿no? Sí, claro, sencillo también, ¿no? ¿Ya? Un recién nacido dice capta estímulos de forma aislada y ello evidencia un proceso cognitivo denominado, eso es sensación, pues, ¿no? Captar estímulos aislados es sensación. Recuérdense, en la definición eso lo hemos señalado, ¿no? A ver, vale, que hay tiempo. Ahí está la definición, no, acá está la definición. Ah, falta. Ahí está la definición, ¿ya? Sensación. Proceso neuropsicológico mediante el cual un sujeto capta, mira, ahí está, sujeto, capta cualidades aisladas de un estímulo a través de los receptores sensoriales. ¿Ves? Captamos cualidades aisladas todavía, ¿no? Ya, eso es sensación, ¿ya? Entonces muchos pequeñitos, como un recién nacido, por ejemplo, se quedan en la sensación nada más. Ya con los años, él va a aprender a integrar y organizar la información, ¿ya? Y cuando logre eso, ya estamos hablando de la percepción, ¿ya? Entonces, un recién nacido capta estímulos
de forma aislada y ello evidencia el proceso cognitivo denominado sensación. Para mayor edad, por influencia social, desarrollará el proceso conocido como percepción. Y él va a lograr. Es que, hijos, la percepción, y eso vamos a ver la próxima semana, la percepción requiere de tu experiencia y tus conocimientos, ¿no? ¿Se acuerdan? Al comienzo mostré a un jinete, ¿no? Montado en un caballo y algunos lo veían, otros no lo veían. ¿Se dan cuenta? Para eso tú tienes que haber visto algún día, alguna vez en tu vida tienes que haber visto un jinete, pues, si no, ¿cómo integras la información? Claro, ¿está bien? Si un recién nacido no ha visto un jinete, seguramente se quedaría en ver manchas nada más, veía manchas aisladas, nada más vería un bebé, ¿no? En cambio, tú que ya has visto alguna vez un jinete, eso es un jinete, se parece a un jinete, dirías, ¿no? Ya pasas al siguiente paso, que es la percepción, ¿ya? Quiero aprovechar para señalar algo, mira, acá dice que la sensación es un proceso cognitivo. Ya, te cuento que ese es un tema de discusión, de debate, ¿ya? Muchos dicen que no, la percepción sí es un proceso cognitivo. Dicen que la sensación todavía es un proceso neurofisiológico, ¿no? Es la base biológica de la percepción, que sí es un proceso cognitivo, ¿ya? Sobre eso hay bastante discusión. Pero insisto, las últimas teorías señalan que la sensación no es un proceso cognitivo estrictamente hablando, ¿no? ¿Ya? Por eso, para evitar esa discusión, es que se enseñan juntos, ¿ya? Sensación y percepción. Sensación, base biológica de la percepción, pues, ¿ya? Que sí es un proceso psicológico, como lo es la memoria o el pensamiento. ¿Está bien? Listo. ¿Se comprendió? ¿Alguna pregunta? Ahora que hay tiempo, pregunten. Ya, todo claro parece. Continuemos entonces. Ya. A ver, ¿quién va a responder las 7? A ver. Dice Estopillo para... ya. Se apaga su cámara, creo, de Estopillo. Ya, a ver, más adelante vamos a ver. Ya. A ver. Grisel, Danae. Grisel. Apagaste la cámara un ratito. Sí, es que se apagó mi celular. Ya, ahorita, no te preocupes. A ver. Y ahora, pero sí puedes ver Sí. Ya, listo, la pantalla. Dice así. Javier es un deportista que está en reposo, recuperándose de una tendinitis que aún le provoca un leve dolor muscular. Este caso es un ejemplo de sensación. Ahí está, pues. ¿Cuál es? Kinestésica. Kinestésica. Muy fácil te lo han puesto. Yo lo hubiese puesto con la C de casa, sinestésica, porque hay un poquito que se confunde, ¿no? Sinestésica con la senestésica, ¿no? Porque acuérdate, la kinestésica o la sinestésica con C es lo mismo, ¿no? Ese es muscular. Tendones, articulaciones, músculos, ¿ya? Kinestésica o sinestésica. Porque la senestésica, en cambio, es la de los órganos internos, ¿no es cierto? Eso ya quedó claro que más que claro. Muy bien, ya. La pregunta número 8. Ya. A ver. Ya están respondiendo algunos ya. Uy, Cerrato, este muchacho también lo conozco también. ¿Cómo está Cerrato? Vas a participar, hijito, ¿ya? Cerrato. Muy bien, a ese rato la pregunta 8. Escucha, dice así. Julio es un paciente que se recupera de una cirugía y que luego de 8 horas de estar en ayunas prueba su primera dieta postoperatoria. La sensación de bienestar y plenitud que experimenta luego de haber comido es de tipo... esta está peleaguda. Ajá. Senestésica. Muy bien, senestésica. Profesor, gustativa, podría decir alguien, ¿no? Estas preguntas son así a propósito para que notes la diferencia, ¿no? Gustativa, ¿no? Gustativa es sentir que algo es, ¿no? Dulce, salado, ¿no es cierto? Pero en cambio acá él siente plenitud porque está satisfaciendo ¿qué cosa? Su hambre. Y el hambre es senestésica, como ha dicho el alumno Cerrato. Muy bien, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Cerrato. Hace rato que no lo vi, hace rato yo. Muy bien, hijo, ¿ah? ¿Ya? Entonces no se vayan a confundir, ¿no? Alguno de repente dijo, profesor, gustativa. No, gustativa sería dulce, salado, amargo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del hambre y la satisfacción del hambre, ¿ya? Eso es senestésica. ¿Está bien?
¿Ya? Muy bien. 9. A ver, la número 9. A ver, ¿quién quiere participar? Ya. Cruz Barrientos, Arijo, Cruz Barrientos, ¿ya? Jarita, ¿estás dando la mano, Jarita? No he visto, ¿ah? A ver. Ya, Cruz Barrientos, a ver, Cruz, escucha. Respecto a las sensaciones, se puede afirmar que, ya, esta es un poquito más difícil, me parece, ¿ah? A ver. Primero, toda energía es capaz de estimular a los receptores sensoriales. ¿Qué dices? Cruz. Sí. Toda energía es capaz de estimular a los receptores sensoriales. No, en realidad no. En realidad no. Yo les dije al comienzo, hay mucha energía que no podemos captar. Hay mucha energía. Nosotros captamos una parte ínfima de la mucha energía que nos rodea. Por ejemplo, nosotros vemos la luz del día y vemos un solo color, ¿sí o no? ¿No? Estas horas ¿no? La luz media entre amarillenta y, ¿no? y clara, ¿no? Pero tú sabes que la luz en realidad se descompone hasta en 7 colores, ¿no? Usando un prisma podemos ver que son los 7 colores del arco iris, ¿no? Sino que hay muchos colores, mucha luz que no captamos, ¿no? Ultravioleta, infrarrojo, por ejemplo. O hay muchas ondas sonoras, ¿no? Que están fuera de nuestro alcance, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? O son demasiado altas o muy bajas y no las podemos captar tampoco. ¿Ya? Entonces hay mucha energía que nosotros no podemos captar. Cuando esta energía es lo suficientemente fuerte, ¿ya? Para estimular, para excitar a un receptor sensorial, allí recién estamos hablando de estímulo. Y eso es lo que podemos captar. Solamente captamos lo que nos estimula nada más, ¿ya? O sea, la energía que sea tan fuerte como para captar a nosotros, ¿ya? Pero hay mucha energía que no captamos. Entonces, ¿tu energía es capaz de estimular un receptor sensorial? No, depende de su fuerza, ¿no? Depende de qué tan fuerte está, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, porque ¿cómo lo has entendido tú, Sino Cruz? A ver, tu energía es capaz de estimular receptores sensoriales. Incluso, dicho de otra manera, por ejemplo, la energía, luz, no es capaz de estimular mi oído, ¿no? Ni el gusto, ni el tacto, solamente a los ojos, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces esa no era, ¿ya? Ya, esa no era. ¿Está bien? ¿Está claro? O no sé, alguien piensa diferente, yo puedo dar más ejemplos, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, una cosa es la energía y otra cosa es el estímulo. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son energía, pero el estímulo es una energía suficientemente fuerte, ¿ya? Para excitar a un receptor sensorial. Y ya les expliqué que la excitación implica que reaccione un receptor sensorial. Por ejemplo, que tus pupilas se contraigan o se dilaten, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Pregunten, si no, chicos, ¿ah? Ya, sigamos. Se experimenta antes del nacimiento. Sigamos. A ver, ¿con quién estaba? Con Cruz estaba, ¿no? A ver. ¿Qué dices? Se experimenta antes del nacimiento. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sensaciones antes del nacimiento. Sí, aunque eso también es bastante discutido, ¿no? Pero sí, pues a cierta edad, por ejemplo, dicen que un feto reacciona, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, la mamá hace esto, ¿no? Hay mamás que para estimular al feto, cuando hablamos de feto, hablamos de ya 4 meses para adelante, ¿eh? Más pequeñito todavía no, ¿ya? Entonces, la mamá alumbra su barriguita con una linterna. Dice que el bebé, el feto se mueve, reacciona ante la luz, ¿no? Entonces, algunos creen que sí se puede experimentar sensaciones antes del nacimiento. Entonces, hay mamás que le ponen música al bebé, ¿no? Entonces, dice que las ondas sonoras. Yo, sinceramente, no creo que el recién nacido, menos el feto, pueda disfrutar de la música. Pero ¿saben qué pasa? Pero porque si se hace eso, el estado de bienestar de la mamá, ese se lo transmite. No te olvides que en ese momento, hijo y madre son uno solo. ¿Está bien? Entonces la mamá es capaz, eso está comprobado, transmitirle emociones. Entonces la mamá escucha música y esa música a ella le alegra, le hace sentir bien. Ella le transmite esa alegría, esa sensación de bienestar al feto. Pero que el feto pueda entender, digámoslo así, la música, no, tampoco. ¿Ya? ¿Está bien?
Entonces hay sensaciones que el feto sí siente. Ahora, tú sabes que antes de la etapa fetal está la etapa cigotal y la etapa embrionaria, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ya, en esa etapa, ahí sí no sienten nada todavía. Ahí todavía no tienen sensaciones, ¿ya? Y justo, mira, estas cosas son importantes entenderlas, por ejemplo, porque se debate mucho sobre el aborto, ¿no? ¿Está bien? Sienten, no sienten, por ejemplo, ¿no? Entonces te cuento que, por ejemplo, en la etapa cigotal, por ejemplo, son solamente células nada más, ¿no? Ya son células nomás, eso no es un ser humano, ni siquiera un animalito, nada todavía, ¿no? En la etapa embrional, ¿no? Pero tampoco tienen sensaciones, es en la etapa fetal, a partir de esa etapa, a partir del cuarto, quinto, sexto mes, que comienzan a, ¿no es cierto?, a tener algunas sensaciones, ¿ya? Muy bien. Sí, porque sobre eso se discute bastante, ¿no? ¿Desde qué momento decimos que es ser humano? Algunos incluso dicen desde que nace, otros dicen no, desde que es feto, otros dicen no, desde que está en la etapa embrionaria, otros dicen no, desde que está en la etapa cigotal, ¿no? Porque algunos creen que ya el embrión ya tiene alma, entonces ahí entran las creencias y se hace todo un debate sobre el tema del aborto, ¿no es cierto? ¿Ya? En la actualidad ese tema lo van a sacar bastante, ¿ya? Lo van a sacar bastante, van a ver ahora en el debate político, ¿no? En esta segunda vuelta van a ver. Aparte también, claro, del tema económico, ¿no? Ya, sigamos chicos. 3. Es un proceso psíquico exclusivamente humano. ¿Qué dices, Cruz, para terminar de ver tu participación? Falso. Falso. Los animales también tienen sensaciones y a veces sus sensaciones, ¿no? O sus receptores sensoriales son superiores incluso a los nuestros, ¿no? Pueden ellos, ¿no?, captar cosas que nosotros no. Por ejemplo, dicen que el perro puede oler el miedo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿será posible eso? ¿Se puede oler el miedo? Pues ¿Qué no tanto, dicen? A ver. Solamente tienes que firme tus ojos, porque cuando tienes miedo tus ojos se convierten en otra cosa y los perros lo miran y piensas que eres la presa, la cría, Claro, el débil. claro. Claro. Bueno, Y sí, bueno, sí, cuando sí, te porque es pones cierto. duro, el perro se va, normal. Claro, a ver, sí, pues, a ver, gracias por la participación. Claro, o sea, porque habría que preguntar si ¿y el miedo tiene olor, el miedo tiene olor, pero lo que pasa es que cuando estamos con miedo, hijos, el perro siente, eso sí siente, pero no es un olor exactamente, sino que siente. Por ejemplo, a ver, tú pasas por su lado y estás asustado, tu corazón late muy rápido, pum, 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 pum. Él está tranquilito, echadito, pero siente tu corazón agitado y él también se sobresalta. Pues, ¿qué pasa acá, no? Porque este pata está nervioso. ¿Qué cosa va a pasar, no? ¿Me va a atacar? Entonces él también se pone en guardia. Si tu corazón parece tambor de guerra, pum, 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 pum. Entonces él, porque él se escucha, eso sí escucha, él escucha tu ritmo cardíaco, ¿no es cierto? ¿Ya? O como dice también, quien participó hace un ratito, no sé si fue Jarita, no sé quién participó, efectivamente también te ve el rostro, pues también, ¿no? Ve que lo miras fijamente, ¿no? Igual tú, pues si tú ves que el perro te mira fijamente, ¿no te asustas? Tú dices, "Ay, me mira fijamente, este me quiere hacer algo", ¿no? Igual, pues al revés también, tú lo miras al perro, el perro dice, ¿y este por qué me mira? ¿No? Entonces también se pone en guardia, pues, ¿te das cuenta? ¿Ya? Eso es lo que ocurre, ¿no? De ahí a que él pueda oler, por ejemplo, la adrenalina que hay en tu sangre, no sé, no se ha comprobado al menos científicamente, ¿no? Porque algunos dicen, sí, el perro huele la adrenalina, dice. No lo creo. ¿Ya? Lo que sí dicen que el perro siente, por ejemplo, son las feromonas, ¿no? Las feromonas que, ¿no? Por ejemplo, pero que emite alguien de su propia especie, por ejemplo, ¿no? Para saber cuando una perra está lunada o dispuesta al apareamiento, por ejemplo. Eso sí pueden sentir, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero mira, ellos pueden captar cosas que nosotros no, ¿ya? El ritmo cardíaco, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otros detalles más que de repente el resto de seres humanos no captamos, ¿ya? Muy bien. Y a propósito de eso, la pregunta 10 es acerca del umbral, justamente. A ver, ¿ya? ¿Y quién va a responder? Justo Rivera, justamente, ¿ya? A ver, hijita. Angie, a ver, Angie, ¿ya? Atenta, dice así. Pero primero, entonces en la 9, la respuesta, ¿cuál era en la 9? Solamente 2, ¿no? ¿No es cierto? Solamente 2, ¿no? ¿Está bien? Solamente 2. A ver, primero terminamos con un ratito, Angiecita, ¿ya? Entonces en la pregunta 9, la respuesta es solamente 2. ¿Tu energía es capaz de estimular a los receptores sensoriales? Hemos visto que no, ¿no? Hay mucha energía que no es capaz de estimular a un receptor sensorial. ¿Por qué? Porque es muy débil, pues. Tú escuchas, por ejemplo, cuando una hormiga camina,
Tú escuchas cuando las hormigas, no escuchas, pues no puedes, pues. ¿Sí? Te tengo noticias, un murciélago sí escucha cuando un insecto camina, da pasos, por ejemplo. Ellos sí escuchan, pero el humano no. ¿Ya? Entonces hay mucha energía que los humanos no podemos captar. Hay mucha energía que no es lo suficientemente fuerte para estimular un receptor sensorial, ¿ya? Otro se experimenta antes del nacimiento, se cree que sí en la etapa fetal, ¿no? ¿Ya? La sensación, ¿ah? La percepción ni hablar, no, esa no, la sensación. Finalmente, ¿es un proceso psíquico exclusivamente humano? No. Los animales también tienen sensaciones y yo te quería probar que hasta incluso en muchos casos sus sentidos son superiores a los nuestros, ¿ya? Listo. Entonces la 9, la respuesta es la B, solo 2. Y para terminar, la 10. Respecto al umbral diferencial, podemos afirmar que el diferencial ¿ah? Es la mínima cantidad de energía que provoca una sensación. ¿Qué dice Sanji? Estaba entre dos claves, entre la C y la D. En la 1 no sé si será verdadero o falso. Ya, hijito, ya no hay problema. Por eso estamos acá y ahora tenemos algo de tiempo todavía para aclarar. ¿Ya? Muy bien, a ver. El umbral diferencial, te había dicho, es la mínima variación entre un estímulo y otro. Es un umbral diferencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, te decía, el sabor entre la Coca-Cola y la Pepsi es mínimo, ¿no? Algunos lo pueden diferenciar, otros no podemos, ¿no? O la mínima variación, por ejemplo, en las notas musicales, cuando alguien toca guitarra y afina la guitarra, ¿no? Algunos notan la diferencia, ¿no? Ahora que ajustó más las clavijas, suena diferente. Otros dicen, no, suena igualito nomás, ¿no? Algunos tienen un mejor umbral diferencial, ¿no? Y otros tenemos un menor umbral diferencial. Por ejemplo, dicen que las mujeres captan mejor los colores, ¿no? Una vez, cuando yo todavía era chiquillo, ¿ya? Una amiga me mostraba 2 lápiz labiales y me decía cuál es mejor, me decía, o cuál se ve más bonito. Yo te juro que veía igualito. Yo los veía los dos rojos, ¿ah? Entonces yo cometí el error de decirle, pero yo los veo iguales. Ay, ¿para qué te traje? Me dijo, ¿no? Este es rojo 21, este acá es rojo 26, ¿cómo van a ser iguales? Me dice. Yo ni me había enterado que había tanta variedad de rojos, ¿no? Había 26 variedades de color rojo, ¿no? Tanto así que una 21 y 26, ¿no? Entonces, yo la verdad no fui de mucha ayuda, ¿no? ¿Ves? Su diferencialidad diferenciaba mejor que yo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, listo. Dichos esos ejemplos, vamos a ver ahora, ¿ya? Es la mínima cantidad de energía que provoca una sensación. No, pues la 1 es la definición del umbral mínimo. Este es umbral mínimo. Mínima cantidad de energía para que se provoque una sensación. Ese es umbral mínimo. El diferencial es para que se note una diferencia entre un estímulo y otro, ¿ya? Entonces la 1 es la definición de un mínimo, no así del umbral diferencial. Entonces la 1 no es, ¿ya? 2, es el cambio más pequeño en la estimulación que se detecta. Es el cambio más pequeño en la estimulación que se detecta. ¿Qué quiere decir con esta pregunta? Que se detecta. Cambio. Ya. Pues si es cambio, sí es pues definitivamente diferencial, ¿no es cierto? Hay un cambio, ¿no? Una vez, por ejemplo, la acompañaba mi mamá también cuando tenía tu edad más o menos a comprar azúcar, ¿ya? Azúcar en granel, en el mercado comprábamos, pues, ¿no? Pásame a ver una bolsa de azúcar, me dice mi mamá, de esas de a kilo. Se la paso y mi mamá la agarró y así tocándola nada más dijo, no, a esta le falta, dijo así. Y verdad, le pidió a la señora que la pese y no pesaba 1 kilo, 900 gramos pesaba. ¿Qué tal umbral diferencial de mi mamá, no? Como tocando nomás el azúcar con la mano, sabía que le faltaba peso, ¿no? ¿Está bien? Hay un cambio. Entonces la 2 sí es. Y la 3 varía de persona a persona, claro, yo te acabo de mostrar ya, ¿no? Por ejemplo, de repente una mujer tiene mejor umbral diferencial para los colores, a no ser que el varón sea pintor, ¿no? Si el varón es pintor, un pintor tiene un umbral diferencial de colores muy amplio. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, un amigo me comentaba que en el óleo no hay color negro, no existe color negro en el óleo. Sí, dice, tú tienes que combinar varios colores, me decía. Entonces tú puedes formar un negro sobre la base del color, por ejemplo, rojo con verde, ¿no? Ese es un negro. O había otras combinaciones más para formar el color negro, ¿no es cierto? Y si tú eres buen observador en una pintura, puedes ver, ¿no? Con qué colores se forma ese fondo negro, ¿no? Está bien, tú puedes diferenciar si es un negro que tiene rojo y azul, o verde y, no sé, y marrón, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Umbral diferencial.
Listo, muchachos. Hoy nos hemos extendido un poquito porque había tiempo para explicar. Aún así, ¿alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Ya está. ¿Ya? Listo. Si no hay dudas, entonces voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya? A ver, para ver en el chat que han puesto. Han estado participando. Ah, sí, Torreblanca estaba ahí tratando de conectarse por el chat, ¿no? Se le escuchaba. Ya, muchachos. Ah, Luis Leva Vargas. Leva dice, no dice Leiva, ¿no? Leva Vargas dice así, ¿no? Profesor, si me preguntan, las células ciliadas del órgano de Corti, ¿dónde se produce esta? Bueno, a ver. Sí, pues las células ciliadas del órgano de Corti están en el oído, ¿no es cierto? En el oído, ya. Y la información auditiva, ¿dónde se procesa? En el óvulo temporal. Sí, está bien, en el óvulo temporal. Ahí se procesa la información auditiva. Y esa información auditiva, ¿por quién es captada? ¿Por quién la capta? El oído en general, pero dentro del oído, sobre todo las células ciliadas, dice, ¿no? Del órgano de Corti. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué más han preguntado acá? Sí, es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Muy bien, chicos, listo. Si no hay dudas, hasta ahí podemos avanzar, ¿no? Sí, el tema 10 ese. ¿Ya? Muy bien. Ah, por si acaso ya la domiciliaria está abierta. No sé si quieren ahorita, si no. Y hasta el sábado va a estar publicada, ¿ya? Hasta el sábado tienen para responder. Yo les sugiero que más tarde, como que repasan, ¿no? Respondan a domiciliaria. Muchachos. Ya, el resumen, ya. Ahorita mismo pongo el resumen, ¿ya? Ahorita mismo voy a subir el resumen. Las diapositivas sí están, ¿ya? El resumen ahorita mismo lo voy a poner.